Te voy a contar el sueño de mi casita, en realidad el sueño de la casita de mi señora. Cuando ella era niña, vivía en una casa muy humilde y solía tener el sueño de una casita. A este sueño cada vez que podía lo plasmaba en una hoja donde dibujaba la casa que veía en su imaginación. Pasaron los años, nos encontramos, nos casamos y a partir de ahí empezaron a suceder cosas. Un día me llama un amigo, me pide que por favor lo acompañe en un viaje donde tenía que hacer de chofer para una persona. Y le dije que bueno, me pasó a buscar y cuando llegó esta persona a la cual le hacía el chofer bajó, nos presentamos y me empezó a decir cosas que pasaban en mi vida y cosas que iban a suceder. Resultó ser que esta persona era un vidente, tenía el don de la videncia. Y entre las cosas que me decía, que me dijo, me mencionó una casa que íbamos a tener en el futuro y marcándome la ubicación y la forma que iba a tener esta propiedad. Bueno, la verdad que yo le comenté a mi señora, pero todo quedó ahí. Más adelante, mi señora Verónica, conversando con una compañera, esta le empieza a comentar y a contar que iba a construir una casa como inversión para venderla. Y le empieza a describir detalles de esa casa que iba a construir. Mi señora automáticamente reconoció su sueño, la casita de sus sueños, y se quedó maravillada. Llegó a mi casa, llegó a nuestra casa y emocionada me contó sobre lo que le había comentado su compañera, pero el valor de esta propiedad era imposible de alcanzar para nuestra economía. Por lo tanto, yo le dije, sí, muy lindo, pero la verdad que para nosotros es imposible tener esa casa. Obviamente ella no bajó para nada su entusiasmo y su emoción y siguió hacia adelante. En un momento ella encuentra libros míos, libros que yo tenía, que leía, de metafísica y otras cosas, y encuentra una frase que era para hacer realidad los sueños. Una de las frases hablaba de que habría que pedirle a Dios por nuestros sueños, pero una sola vez, con mucha confianza y fe una sola vez, porque si se creía en Dios no hacía falta seguir repitiendo ese pedido. Con una sola vez y pidiendo con mucha fe y confianza bastaba. Por otro lado, había otra frase que hablaba de que el universo es la vida. También había que pedirle con mucha fe y claridad y había que pedir también que esto se dé en equilibrio y armonía con todo lo demás. Y ella sí lo hizo, cumplió con eso que leyó. Sucedió también que una persona fue a vender adornitos a nuestra casa y uno de esos adornitos era una casita y ella rápidamente vio en esa casita su sueño y compró el adorno. La verdad que yo no le di mucho valor, un día se lo presté a mi hijita más chica, lo rompió y cuando llegó ella se enfureció, porque para ella representaba su sueño. Y entonces lo armó pedacito por pedacito y lo volvió a poner en un mueble, en el lugar que correspondía. Siguieron sucediendo cosas. Me hacía que vamos siempre a ver la construcción de la casa, llévame a ver cómo se construye, llévame a ver cómo va la construcción. Y yo siempre le repetía lo mismo, pero es imposible que compremos esta casa. Pero ella insistía. Un día esa casa se terminó de construir y se vendió. Y le dije, ya se construyó y se vendió. Y ella seguía insistiendo en que la lleve a ver esa casa. Bueno, la verdad que no sé por qué no se habitaba en ese momento, seguíamos, continuábamos visitando la propiedad, mirándola. A mí la verdad que no me gustaba mucho. Pero la última vez que la fuimos a ver, sí me gustó. Y le dije, sí, la verdad que sí me gusta. Así que me uní a compartir su sueño. En un momento, porque nosotros también queríamos una propiedad, porque vivíamos en un departamento, queríamos una casa y teníamos chicos, queríamos que disfruten una casa. Si bien contábamos con otra casita de campo, pero con la casa y el departamento no llegábamos al valor de esta propiedad que ella tanto quería.
Queríamos venderle el departamento, iba gente a verla, pero nunca se lograba cerrar la negociación. La casita de campo sí, en los últimos tiempos logramos venderla, pero el departamento no. Lo que bloqueaba y no dejaba que avancemos en esa posibilidad muy difícil de comprar la casa. Pero bueno, vender el departamento sí nos permitía comprar una casa más acorde a lo que a nuestra economía. Por lo que en un momento encuentro una propiedad más económica, decidimos comprarla, y bueno, una mañana vamos con mi suegro a la inmobiliaria, dejamos todo listo para la operación y nos despedimos. Mi suegro fue por un lado, yo me fui por otro. La llamo a mi señora y le digo: mirá, Vero, lo único que no se dio de todo lo que dijo este vidente fue el tema de la casa. Y bueno, me fui. Mi suegro, cuando él salió de la inmobiliaria, en el camino encontró a una persona, un constructor, que era la persona que le construyó su casa. Y esta persona le pidió visitarlo la noche para contarle sobre una nueva inversión. Bueno, él aceptó, y en esa conversación que tuvieron, él mencionó que había construido una casa cerca, y esa casa que había construido cerca resultó ser la casa que tanto íbamos a ver nosotros con mi señora. Y de pronto sonó el teléfono en mi departamento, mi suegro diciendo: mirá, tengo esta posibilidad, yo quiero tenerlo a mis nietos cerca, ¿te gustaría que intentemos ver la forma de comprarla? Y bueno, obviamente mi señora le dijo que sí. Yo no sé cómo pasó, pero sucedió la magia. Y a los 2 o 3 días ya estábamos habitando en la casa que soñaba mi señora. Se había hecho realidad su sueño. Bueno, hubieron muchas enseñanzas en ese camino. Lo primero, cuando ella dibujaba la casita, proyectaba con más claridad y seguridad su sueño a la vida. Su visión se veía más claramente, y esa visión es la que vio este vidente. Eso que ya estaba proyectado en el universo y se estaba haciendo realidad. Lo otro que sucedió es que ella le pidió a Dios una sola vez, con mucha confianza. Lo mismo hizo con el universo, una sola vez, con mucha confianza, además pidiendo que todo se diera de la mejor forma y manera. Por lo tanto, en ese proceso donde no podíamos vender el departamento y la gente venía y las cosas, y no se podía cerrar la operación, eso que parecía negativo, terminó siendo muy positivo, porque el departamento nos reconocieron como parte de pago para esta casa y un valor muy superior al cual nosotros lo estábamos vendiendo. Todo, sin que nosotros podamos ver, se estaba sintonizando y sincronizando en la vida para que este sueño se haga realidad. Por otro lado, cuando la casita que ella había comprado, el adorno se rompió, un montón de pedazos, ella con mucha fe y confianza pegó esos pedacitos y volvió a armar su sueño. No era el adorno, era su sueño. Y así tiene que ser. A veces los sueños se nos rompen en 1000 pedazos. Si tenemos fe y confianza, juntaremos pedacito por pedacito, los pegaremos y volveremos a poner ese sueño ahí para que lo alcancemos. Cuando su compañera le contó también sobre la casa que iba a construir, ella estuvo atenta, reconoció su sueño, estuvo atenta. Muchas veces nos pasa que nuestros sueños se nos presentan, pero estamos distraídos y lo termina agarrando otra persona. Ella estuvo atenta, identificó que ese era su sueño. La casa que compramos se había vendido 2 veces. En la primera oportunidad, no sé por qué motivo, la operación se hizo para atrás. En la segunda oportunidad, la persona que lo compró decidieron hacerle modificaciones, pero como era una persona mayor, se enfermó, no pudo habitar y decidieron venderla. En realidad, esta casa ya estuvo vendida desde el momento que la compañera de Verónica le contó lo que iba a hacer. Mi señora la compró y nunca dejó de creer
íbamos a ver la casa que me llevaba, que se estaba construyendo, que cuando se terminó de construir estaba vendida, pero ella, que era muy cara, y yo siempre le decía, es imposible, no se puede, es imposible, ya está vendida, pero ella nunca dejó de creer en su sueño. Y ella solía contar que se soñaba recorriendo la casa. Ella ya habitaba ese sueño, sentía que esa casa era de ella. Esa es otra enseñanza. Siéntete que ese sueño ya existe, que ya se materializó. Por otro lado, esa casa era para nuestra familia. Y la última vez que fuimos, yo me sumé a su sueño. O sea, quizás si faltaba un poquito de fuerza para que se haga realidad, fue ese poquito que yo sumé cuando dije, sí me gusta. A veces necesitamos que alguien nos dé ese empujoncito que falta. Fue toda una historia maravillosa para nosotros. Hoy esa casa ya cumplió su misión, la tenemos en venta, nos quedó muy grande, nuestros hijos ya cada uno tomó su camino. Pero dejó una gran enseñanza. Yo cada vez que me encuentro ante pensamientos que me hablan de lo imposible o de que no se puede, recuerdo esta historia y me doy fuerza para seguir hacia adelante, me inspiro. Es por eso que hoy la comparto para que sirva también de inspiración a otros. Y obviamente, sobre todas las cosas, le doy siempre muchas gracias a Dios, sobre todo a Dios y a la vida por haber hecho realidad el sueño de mi señora, de mi Berito. Y lo traigo a este video, forma parte también de mis enseñanzas. Yo soy coach y terapeuta holístico y trabajo en la unión de diferentes conocimientos que sirvan de ayuda al desarrollo personal, profesional y humano. Esta fue la historia del sueño de mi casita.